al libro de Génesis y al capítulo 12 de este libro. El Génesis es el libro de los comienzos, es el primer libro de la Biblia y vamos a ver la porción del capítulo 12 completo, Dios mediante. Vamos a ver el capítulo 12 completo. Vamos a ver en qué tiempo récord lo podemos ver. Tiempo récord. Voy a leer solo los 3 primeros versos, pero vamos a predicar sobre todo Génesis. Génesis capítulo 12, todo el libro, pretendo exponer el capítulo 12 completo, pero vamos a leer solo los primeros 3 versos. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por esta porción inspirada por tu Espíritu y sabemos útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y rogamos que la exposición de tu palabra sea conforme a la verdad de tu palabra y que, Señor, todos los presentes seamos así edificados por tu palabra, que nos hables en esta mañana a tus hijos y también a todos los que están presentes, sean estremecidos sus corazones con tu palabra en este día. Te lo imploramos en Cristo y que esto ocurra independientemente del instrumento que usas para ello, Señor. Te rogamos, Señor, que tú y solo tú hables a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Conocí a un hombre que tenía una función importante en un gran hotel, en una villa turística importante también. Este hombre fungía allí con ciertas responsabilidades y me cuenta que de buenas a primeras, el hotel, que parecía estar en pleno apogeo, recibiendo turistas y dando un buen servicio, de buenas a primeras anuncian que el hotel tenía que cerrar. En este hotel habían muchos trabajadores porque era un hotel muy grande. Y este hombre al que conozco era un cristiano dentro de este hotel. De buenas a primeras dicen en el hotel: tiene que cerrar el hotel, tenemos que reparar el hotel, vamos a trasladar a los turistas del hotel a otros hoteles, vamos a pagarle la indemnización por ese tipo de maltrato, pero el hotel tiene que cerrar ya, necesita reparación ya. Todos los trabajadores de este hotel quedaron de buenas a primeras así, como diciendo: bueno, ¿y ahora de qué vivimos? ¿Por cuánto tiempo va a estar este hotel cerrado? ¿Qué será de nosotros este tiempo que el hotel esté cerrado? Pero este hombre cristiano, todos estaban lamentando en el hotel porque iba a cerrar el hotel. Todos los trabajadores del hotel estaban pensando en su futuro y el pan de sus hijos. Pero este hombre cristiano de buenas a primeras dijo: va a cerrar el hotel, voy a estar de vacaciones, voy a poder estar con mi familia, voy a poder gozar de Dios, su palabra, voy a poder leer la Biblia, voy a poder orar más. Este hombre estaba contento. Todos estaban turbados en este hotel y este hombre estaba contento. Este hombre me cuenta que cuando salió del hotel, Dios le hizo mirar hacia el hotel. Ya había salido de su trabajo, iba camino a su casa y Dios lo hizo mirar al hotel. Y como que Dios le dijo: el hotel cerró por ti. Me cuenta este hombre que dijo: me estaré volviendo loco.
¿Cuál es el orgullo que hay en mi corazón? ¿Cómo yo voy a pensar que el hotel cerró por mí? Todo un hotel, tantas personas, tantas familias perjudicadas por mí. El hotel cerró por ti. Bueno, este hombre ha quedado por mucho tiempo, me cuenta, con su incertidumbre, pero lo que sí es cierto es que en el mismo tiempo que el hotel cerró, este hombre, que pertenecía por supuesto a una iglesia local, se le dio la tarea de abrir una misión para predicar el evangelio en el tiempo que cerró el hotel. Se le dio la tarea de atender familias en una reunión de hogar en el tiempo que cerró el hotel. Y en ese mismo tiempo que cerró el hotel, todos los miembros de la iglesia vieron que era un hombre cualificado para predicar el evangelio. En ese tiempo este hombre entendió que lo más importante no era ser un directivo de un hotel importante en una villa turística importante, sino que lo más importante que se podía hacer en la vida era predicar el evangelio de las buenas noticias de que Cristo había muerto en lugar de los hombres. Llamar a pecadores al arrepentimiento. Este hombre lo entendió todo en ese tiempo. Y un poco se estaba creyendo que el hotel había cerrado por cuenta de él. Pero ¿realmente había cerrado el hotel por cuenta de él o por causa del reino de Dios? Quizás este hombre no había entendido bien las palabras del Señor, porque lo importante no era lo que estaba pasando con este hombre, sino el avance del reino de Dios en este mundo. ¿Qué es importante en esta historia? ¿El hombre y sus vacaciones y su tiempo con Dios? ¿O el avance del reino de Dios por medio de hombres que predican el evangelio? El importante en esta historia es Dios y su reino. Y no tanto el hombre y sus vacaciones programadas por Dios y llegadas de súbito. Hermanos, recibimos un llamado del Señor hace más de 2000 años. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es un llamado que Dios nos ha hecho a todos los verdaderos cristianos. No todos van a tener que ir allá afuera y predicar, pero todos debemos participar en esa gran comisión, en esa gran misión, en ese gran mandato del Señor a su iglesia. Todos tenemos que participar. Todos debemos participar y todos debemos verlo como la gran misión que el Señor nos ha encomendado. Por eso se llama históricamente, bíblicamente, la gran comisión, porque se nos ha dado esa gran comisión. En otras palabras, esa gran comisión es de extender el reino de Dios, de llevar el reino de Dios a todos los lugares, ir a todo lugar y hacer discípulos, enseñándoles las palabras del Señor, que guarden las palabras del Señor. Cuando tú llegas a un lugar, le dice, tienes que guardar esto y esto. ¿Quién lo dice? El rey lo dice. Cuando hay súbditos que obedecen al rey, ese es un reino donde hay personas obedeciendo lo que el rey dice. Donde hay personas que adoran a ese rey, allí está el reino de Dios establecido. No debemos dejar de recordar esas palabras de Jesús. No debemos dejar de recordar que Jesús también dijo, allí lo recoge Mateo también en el capítulo 24, dijo, y será predicado el evangelio del reino
en todo el mundo y esto para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. A Dios gracias, esta nación no es una excepción. Esta nación es una excepción para muchas cosas y desgraciadamente para muchas cosas no muy buenas, pero no ha sido una excepción para el Evangelio. Aunque no ha habido ayuda, más bien oposición, el Evangelio sigue adelante, hermano. El Evangelio sigue adelante. No podemos dejar de hacer esa empresa que Dios nos mandó a hacer. Extender su reino donde quiera que estemos. Extender su reino donde quiera que Él nos concede una puerta abierta ahí. Entrar y poseer esos lugares y seguir predicando el Evangelio. La historia del relato inspirado que tenemos delante aquí en Génesis debe llenarnos de admiración al ver el plan redentor de Dios y su cumplimiento a través de todos los tiempos. Mirando el llamado que Dios le hace a Abraham, las promesas que Dios le hace a Abraham, vemos cómo el reino de Dios es prometido, pero el reino de Dios es restaurado y vamos a ver cómo Dios cuenta con hombres para llevar adelante su reino. Dios cuenta con hombres mortales, con hombres frágiles, con mujeres mortales y frágiles, incluso con algunos niños frágiles para llevar adelante su reino. ¿Qué hace Dios con los que llama para extender su reino? Vamos a verlo en nuestra historia. ¿De qué depende la extensión del reino de Dios? ¿De qué depende? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuál es la fortaleza y cuáles son las debilidades de ese reino? Lo vamos a ver en nuestra historia. ¿Cuál es la principal función de aquellos que colaboran en la extensión del reino de Dios? Vamos a verlo en nuestra historia. ¿Qué podemos esperar de la extensión del reino? ¿Qué podemos esperar? Lo vamos a ver también en nuestra historia. El reino de Dios avanza. Y de verdad que avanza, no es mentirita. A este reino sí le sirve la frase. Yo sé que algunos están adelante, así que no lo voy a decir. Vamos a ver primero el llamado a Abraham a habitar en el reino de Dios. Eso es lo primero que vemos en los primeros 3 versos. Dicen los primeros versos, esos que leímos, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hermanos, y luego le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijere, maldeciré. Todas esas promesas fueron posterior al llamado. Ahora, en ese llamado hay un llamado, un mandato y 6 promesas. Un mandato y 6 promesas. Ahora, el mandamiento es vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hermanos, cuando Dios llama a alguien a extender su reino, lo que hace muchas veces es sacarnos por completo de donde nosotros estamos. Lo primero que Dios hace es sacarte de donde tú eres, de lo que tú eres y de todas las comodidades y del mundo a tu alrededor a servirlo y seguirlo a Él. Fíjense que el llamado fue vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso algunos piensan que el llamado dice vete a la tierra de Canaán, pero no dice vete a la tierra de Canaán. Nosotros sabemos que fue hacia allá, pero Él no le dijo vete a la tierra de Canaán, vete a la tierra que yo te mostraré. Ahora, ¿eso qué hace? Hace que el llamado dependa totalmente de Dios y su voz y su dirección. O sea, vete de aquí, es muy claro, de donde se tiene que ir es muy claro, pero a donde tiene que ir no era muy claro. ¿A cuántos Dios los ha llamado de esta manera?
Muy claro de dónde tenemos que irnos, pero no está muy claro a dónde nos va a llevar. ¿Usted sabía a dónde Dios lo iba a llevar cuando lo sacó del mundo donde lo sacó? No sabía. Todavía ni sabe hasta dónde va. Sí sabe una cosa, el destino final ¿cuál es? El reino de Dios. El destino final ¿cuál es? La ciudad donde habrá justicia. Ese es el destino final. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿por dónde me conduce en este mundo? No lo sé. Señor, yo quiero ir a extender tu reino, pero es muy importante que nosotros sepamos que a donde Dios nos conduce en este mundo es para extender su reino. Hermanos, usted y yo sabemos que Abraham estaba en un lugar de idolatría, que sus padres eran idólatras, eso lo demostramos domingos anteriores, ¿verdad? En Josué 24, si usted tiene dudas, ve allí que los padres de Abraham y Abraham estaba allí, vivían en un lugar donde rendían tributo a otros dioses. Y nosotros sabemos que no hay otros dioses, que son dioses con minúsculas, que son ídolos, y eso es lo que adoraba Abraham. Dios sacó a Abraham de allí. Déjeme decirle que hoy hay muchos dioses con minúsculas. Sí, hay muchos dioses con minúsculas hoy en día. Hay dioses de fama, dioses de ropas. Yo lo que quiero es estar bien vestido, tener tranquilidad en mi casa, dioses de la tranquilidad, dioses tú sabes, yo quiero disfrutar y salir de vacaciones y tener una vida tranquila con cervecita en el refrigerador y un carro allá afuera. Y esos son dioses con minúsculas. Nada de eso realmente satisface al ser humano. Por eso las personas que tienen todos esos dioses, cuando ya lo tienen todo, usted ve que van y se pegan un tiro. Y por eso encuentran más índice de suicidio en Suiza que en Cuba. Dice, ¿por qué? Bueno, porque allí ya llegaron, ya se hicieron de todos los dioses y se dieron cuenta que esos dioses no lo hicieron felices. Aquí todavía estamos luchando para ver si nos hacemos de un dios. Entonces, en la lucha nadie se mata. Allí todos se quitan la vida. O sea, digo esto porque sé, o sea, realmente yo he leído ese tipo de datos estadísticos y realmente es curioso. Es curioso. Ahora, Dios sacó a Abraham de esa idolatría y le dijo, vete de allí, sal de ese mundo. No hay llamado de Dios para la extensión de su reino que no implique dejar una vida de pecado, que no implique dejar una vida de la cual debemos abandonar muchas cosas. Debemos abandonar muchas cosas. Y quiero que me entienda muy bien, Dios no estaba diciéndole a Abraham que dejara a su familia, que dejara a su casa. No, Abraham salió con su casa. Salió él y toda su casa. Pero sí tenía que dejar el lugar donde estaba, tenía que salir del lugar de idolatría, tenía que santificarse, salir de allí, pero además tenía que ir a un lugar que Dios le iba a mostrar para que su reino fuera establecido en ese lugar. Muchas veces Dios va a hacer eso con todos los que Él llama para extender su reino. Dios los va a sacar de la comodidad del lugar donde están, pero también de mucho pecado para llevarlo a la tierra que Él ha de mostrarle. Dios los va a sacar de allí. Pero es importante que nosotros veamos quién es el autor número uno del reino, de la extensión del reino de Dios. ¿Quién es? Dios. Hermano, nuestro texto no comienza con Abraham. Nuestro texto comienza, pero Jehová había dicho a Abraham. Yo sé que muchos aquí hemos escuchado predicar sobre Abraham, Abraham el salvaje, Abraham el hombre de fe, Abraham el hombre obediente, Abraham el hombre, el padre de la fe, y todos tenemos que ser como Abraham, hermanos. Nuestro texto comienza con Jehová. Nuestro texto comienza con el Señor. Abraham estaba en su idolatría. Dios llamó a Abraham de allí. En nuestro testimonio del comienzo, todo comienza con Dios. Dios paró el hotel y sacó a su hijo y envió a su hijo. Y todo comienza así. Siempre comienza todo con Dios. Es Dios.
Aquí si hay un salvaje, si hay uno que es digno de imitar y de adorar, es Dios. No hay nadie más. Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Indudablemente, eso provocó algo en Abraham. Pero además, Dios no se quedó ahí. No solo le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, sino que le hace 6 promesas. 6. No una, sino 6. ¿Y cuántos beneficios en cada una de esas promesas? Primero, le dice, haré de ti una nación grande. Ustedes saben que Abraham tenía 75 años, que su esposa Sarai era estéril. Ya el Espíritu Santo nos lo había contado, ¿verdad? Adelante, estéril. Pero le dice, haré de ti una nación grande. Hermanos, la Biblia es un libro. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un libro. Todo libro hay que leerlo teniendo en cuenta algunos asuntos para interpretarlo correctamente. Ese libro tiene un autor divino, que es Dios, y lo podemos corroborar por muchos detalles internos de las Escrituras y externos que podemos investigar, pero además hay mucha evidencia interna de que Dios es el autor de toda la Biblia. Pero Dios no escribió toda la Biblia con su propio dedo. Alguna parte sí, pero no toda ella, ¿verdad? La mayoría de la Biblia está escrita por seres humanos. Dios usó a otros seres humanos para escribir su palabra. Y este texto que tenemos delante lo escribió Moisés. Ahora, ¿dónde estaba Moisés cuando escribió esto que tenemos delante? ¿Con quién estaba Moisés cuando estaba escribiendo esto que tenemos delante? Moisés andaba junto al pueblo de Israel saliendo de Egipto cuando estaba escribiendo estas palabras. ¿Y para dónde iba Moisés? La tierra que Dios había prometido. ¿Y cuál era esa tierra? Canaán. ¿Y hacia dónde se dirigió Abraham? Hacia Canaán. ¿Y qué le estaba queriendo decir Moisés, inspirado por Dios, al pueblo de Israel que iba junto con él? Esa tierra fue la tierra que Dios le mostró a Abraham. Vamos a entrar a poseer la tierra. Vamos a entrar a imponer el reino de Dios en esta tierra. Vamos a entrar a poseer esta tierra para Dios, porque Dios se la prometió a Abraham. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí había una intención para un primer auditorio. El primer auditorio que debía recibir esta palabra era el pueblo de Israel entrando a Canaán. ¿Y qué debía recibir? Debía entender que era Dios quien le había dado esa tierra en posesión. Era Dios quien le había dado esa tierra en posesión a el pueblo de Israel para poseerla. Y eso es muy importante que nosotros tengamos en mente, porque en segundo lugar, otro auditorio somos nosotros. Nosotros debemos entender que Dios llama a sus hijos a tomar posesión de su reino. Y así llamó a Abraham. Pero en esa posesión Dios les dio promesa y les dijo, voy a hacer de ti una nación grande. ¿Y qué nación grande era la que estaba prometida? La misma nación que ya ahora era una realidad. Israel era esa nación grande. Y entonces ahora Israel podía decir, esto fue prometido, la tierra prometida, pero también la nación grande. Y hoy ya nosotros somos una nación grande. Ya eso Dios lo ha cumplido. Ya hoy somos millones. Hermanos, más de 2 millones de personas salieron de Egipto. Entraron 70. Más de 2 millones salieron de Egipto. Ya eran una nación grande, pero no habían tomado la tierra. Esa promesa no la habían cumplido. No habían tomado la tierra. Dios les dijo, esta es la tierra. Ellos no la habían tomado. Ya, pero ya eran una nación grande. Dios prometió
que iban a ser una nación grande. Si Dios cumplió ya eso, ¿por qué no va a cumplir que esa será nuestra tierra? ¿Por qué no lo va a cumplir? Hermano, Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Prometió que eran una nación grande, ya eran una nación grande. Prometió que los iba a bendecir. ¿Y qué sucedió en Egipto? Te bendeciré. Abraham, te bendeciré. Pero todo el pueblo de Israel que estaba escuchando estas palabras, que fueron los primeros que leyeron estas palabras, supieron, sabían que Dios bendijo a Abraham, porque los bendijo a ellos. En el tiempo en que eran esclavos en Egipto, Dios hacía que sus mujeres parieran mucho más que las egipcias. Dios hacía que se multiplicaran mucho más que los egipcios. Dios además envió plagas sobre los egipcios y sobre los israelitas nada. Dios los bendijo. Ellos podían saber que Dios bendijo a Abraham. Hermano, indudablemente Dios nos bendice. Indudablemente Dios los bendice. Nos bendice. Yo recuerdo haber llegado a esta tierra de Colón solo con la promesa de que debía predicar el evangelio y que esta era la tierra donde Dios me había enviado a sembrar, a poseer, a echar adelante el reino de Dios. Indudablemente Dios me ha bendecido. Yo recuerdo haber caminado por estas tierras sin posesión alguna. Sin posesión alguna, sin casa. No tenía, recuerdo, por la mayor parte del tiempo, inicialmente era rentado. Yo estaba rentado en una casa y a veces, tú sabes cómo son las rentas. No menos te imaginas, te dicen, recoge que voy a dejar de rentar. ¿Por qué? No te voy a explicar por qué. Recoge. 2 niños chiquitos y no saber dónde meterme. Pero había una promesa. Había una promesa. Dios te envió allí a plantar, a edificar su reino. Y Dios se va a hacer responsable. Hoy ven al pastor y dice, míralo con un motor. Míralo con esto. Hace 1 año y medio tengo un motor. Y hace 23 años estoy aquí. Pero ahora el motor es muy reluciente. Nadie se acordaba cuando no había nada. Cuando veíamos una tenca y hacíamos fiesta en la casa. Porque hacíamos croquetas de tenca, filetes de tenca, sopa de tenca, todo. Yo no puedo olvidar el día que vino mi papá y mi papá que casi nunca venía aquí. Y un día que vino de visita lo que le di fue sopa de tenca. Después decía, no, si mi hijo, imagínate, me recibe allá, lo único que tiene para darme es sopa de tenca. Entonces, ¿bendice Dios o no bendice? ¿Bendice Dios o no bendice? Dios bendice. Dios bendice. Bendeciré, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Hermanos, Dios le dijo a Abraham que era un sin nadie y sin nada, voy a engrandecer tu nombre. Era como reírse, era como para reírse. No tenía hijos. Voy a hacer de ti una nación grande. No tenía nombre, voy a engrandecer tu nombre. Eso es una verdad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, hermano, nuestro nombre no puede ser mayor. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, ya tu nombre es grande. Ya tu nombre es grande. No hace falta que tú seas importante, conocido o no conocido. Ya tu nombre es grande. En Cristo Jesús. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero tienen un gran nombre. Pero Dios le dijo a Abraham que iba a engrandecer su nombre y hasta el día de hoy, imagínense, hay 3 religiones en el mundo que el padre de la fe de estas 3 religiones es Abraham. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Las 3 religiones más grandes del mundo, Abraham es el padre de ellos. Imagínense usted, si engrandeció su nombre, se le fue la mano a Dios engrandeciendo el nombre de Abraham. Dios engrandeció su nombre, promesa cumplida. Serás bendición. Le dijo,
Serás bendición, hermano, los hombres buenos. Déjenme decirle esto. Y es importante que lo sepamos, porque es importante esto para todas las naciones. Los hombres buenos. ¿Usted sabe quiénes son los hombres buenos? Los hombres regenerados por el Espíritu de Dios. No hay otros hombres buenos. Hay hombres que son menos malos. Sí, pues ponme delante un hombre moral, un hombre con principios, moral, pero no cristiano. Pónmelo delante. Yo le voy a decir, ve acá y si una mujer te pinta fiesta, no, compadre, tengo que hacer mi papel de hombre. ¿Es un hombre bueno? Pregúntale a su esposa si es un hombre bueno. Ponme a un hombre de principios. Mira a ver qué él va a hacer. Mira a ver qué él va a hacer. Si alguien le mienta a la madre o le dice homosexual, ¿qué va a hacer? Eso no es un hombre bueno. Los hombres buenos, los hombres buenos son los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios, comprados por la sangre de Cristo. Ahora viven para Dios. Esos hombres son la bendición de un país. Esos hombres son la bendición de un país. Esos hombres son la bendición de un país. Un país lleno de hombres regenerados, hombres y mujeres regeneradas, es un país bendecido. Lo mejor que puede tener un país es un hombre regenerado. Desgraciadamente hay países donde esos hombres estorban, porque esos son hombres de verdad. Y el hombre de verdad acusa al hombre de mentira. Pero un hombre bueno es una bendición para cualquier lugar. Un hombre bueno es una bendición en una casa. Es una bendición si es tu vecino. Es una bendición si es tu amigo. Es una bendición si trabaja contigo. Eso es una bendición. Por eso es que Abraham iba a ser bendición. Por eso es que él iba a ser bendición. Pero además, Dios le promete, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Dos malhechores nos maldijeron cuando se metieron aquí a robar. Y eso ha sido maldición para ellos. Hasta ese momento no lo habían cogido. Ya ahora están fichados por las autoridades. Porque meterse con nosotros es meterse con Dios. Es un asunto. Los asuntos de la iglesia son asuntos de Dios. Son asuntos de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. En otras palabras, Dios se compromete con los que Él llama a extender su reino. Dios se compromete y dice, lo que hagan contigo es como si me lo hicieran a mí. Yo voy a bendecir a los que te bendigan. Si te hacen bien, me están haciendo bien a mí, los voy a bendecir. Si te hacen mal, les voy a hacer mal, porque me lo están haciendo a mí. Entendemos las palabras que le dijo Cristo al apóstol Pablo cuando era Saulo y estaba persiguiendo a la iglesia. Le dijo, hey, dura cosa de dar cosas contra el aguijón, ¿por qué me persigues? Pablo pudo haber dicho, Señor, pero yo no estoy persiguiendo a ti. Yo estoy persiguiendo a los cristianos, ¿no? Si él está persiguiendo a los cristianos, me está persiguiendo a mí. Hermano, aunque Dios se demore en ocasiones para aplicar su justicia, Dios es justo. Y ya sea hoy, mañana o pasado, pero de que la cuenta se va a pasar la cuenta. Y a veces Dios actúa así, de rápido, a veces lo hace menos rápido, pero siempre hace. Y siempre va a ser a favor de su iglesia, a favor de su reino, a favor de aquellos que son llamados para extender su reino. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra y eso nosotros lo estamos disfrutando hoy. Esa promesa cumplida la estamos disfrutando hoy porque el descendiente de Adán que ha sido de bendición para todas las familias de la tierra es el Señor Jesucristo y en él han sido bendecidas todas las naciones de la tierra. Qué importante que su reino así aquí es preservado y anunciado y así ha sido extendido a todas las naciones
de la tierra. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Habiendo visto esto, este llamado de Abraham a extender su reino y con todas las promesas que se le hace, vamos a ver cómo Abraham obedece a ese llamado. En los versos 4 en adelante dice, y se fue Abraham. O sea, hermano, los que Dios llama de verdad, salen. Porque es Dios que nos llama. Nosotros creemos en el llamamiento eficaz del Señor. Nosotros creemos que cuando Dios llama a una persona, no se queda ahí, no se queda como está. Lo tenemos un ejemplo muy claro en los evangelios. Estaba un publicano sentado a la mesa de los tributos allí, cobrándole impuestos a la gente de su pueblo para dárselo al imperio romano, cobrando impuestos por encima de lo normal y de lo justo. Este hombre perverso, cobrándole a su misma gente para pagarle a los romanos, estaba sentado ahí lleno de maldad, pero pasa a Jesús y le dice, sígueme. Y inmediatamente ese hombre, todas sus maldades vinieron a su mente. Todo lo que él había hecho, lo vio, se vio también perdonado en Cristo Jesús. Y dijo, este hombre me está dando la oportunidad de mi vida. Inmediatamente dejó todo y siguió a Jesús. Y hoy usted puede estar aquí muy incrédulo, sentadito, pero si Jesús le dice sígueme, usted va a salir de allí totalmente transformado por el poder de Dios y va a seguir a Jesús. Es seguro. Y usted ahora ve aquí al bárbaro Abraham, siguió obedientemente a Jesús. Hermano, siguió porque quien lo llamó, lo llamó. Lo llamó. Lo llamó personalmente. Lo llamó poderosamente. Y por eso todos los que hoy servimos a Dios, todos los que hoy lo hacemos, lo hemos hecho porque Dios nos ha llamado. Hemos todos salido a servirle y a extender su reino porque Dios nos ha llamado. Por eso usted va a ver aquí categóricamente, y se fue Abraham. Como Jehová le dijo, así lo hizo. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Note la diferencia entre Abraham y Lot. Es importante que notemos esa diferencia. Abraham fue, Lot fue con él. Aquí hay personas que vienen con nosotros, pero no han sido llamados directamente por Dios. Lot fue con él, Abraham fue el que fue llamado por Dios. Ahora, dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Número 1, Dios puede llamarte a extender su reino aunque tú seas muy débil. No, yo no puedo servir a Dios, yo no puedo hacer nada por la extensión del reino. Mi mamá va a cumplir 80 y está sirviendo al reino de Dios. Si mi mamá no estuviera aquí, yo no pudiera estar aquí. No deja de servir al reino de Dios, no deja de orar porque el reino de Dios avance, no deja de hacer y colaborar para que el reino de Dios se siga extendiendo. No hay nadie débil que no pueda hacer algo para la extensión del reino. Abraham tenía 75 años, pero sigue diciendo la Escritura que además de que tenía 75 años, él tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. A pesar de su fragilidad, él tomó a toda su gente y fue a adorar a Dios, a donde Dios le dijera. Hermano, usted dice, bueno, y él tomó y lo leíste todo en un versículo y así de sencillo, pero estamos hablando de tomar toda una caravana en tiempos donde no había oficiales del ministerio para cuidarnos. Sí, nosotros nos quejamos mucho de los oficiales que tenemos, pero tenemos. ¿Usted se imagina que no hubiera? Así era la tierra donde vivía Canaán. No había
policías para cuidar las carreteras y había muchos ladrones y asaltantes. Tomar a su tierra, a toda su familia y tomar una caravana con todas sus pertenencias y salir de una nación a otra sin un motorcito, sin un carrito, sin un triciclo, sin nada, caminando hasta llegar a la tierra que Dios le mostrara. Eso implicaba tener fe en el Dios que lo había llamado, confianza en que si Dios lo llamaba, Dios lo iba a guardar. Yo miro hacia atrás a veces, el llamado muy personal, muy particular y muy distante del llamado que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Pero un llamado a extender su reino igual. Cuando yo salí con una niña, bueno, de hecho, yo recuerdo que Dios me dijo, sal por completo del lugar donde tú trabajas a servirme a tiempo completo. Mi esposa estaba con la barriga así. Yo miro para atrás y yo digo, René, tú estabas loco, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué no esperaste a que pariera y, y tuviera un tiempecito más el niño? Yo no le pediría a ninguno de ustedes que saliera a servir al Señor a tiempo completo si tiene a su esposa embarazada, dos niños chiquitos y no tiene trabajo. Pero Dios me lo pidió a mí. Yo no puedo hacer nada con ustedes, pero Dios sí puede sostenerlo a cualquiera de nosotros. Dios me llamó de un trabajo donde tenía buena adquisición económica a depender de la iglesia local que me pagaba solo $10 al mes, 250 pesos cuando aquello al mes. Prácticamente un salario para morirme de hambre, prácticamente. Y yo ganaba eso en unas horas, en el trabajo que tenía. Y sin embargo, pero Dios me llamó y me sostuvo hasta el día de hoy. Llegué aquí con una niña con 5 meses de nacido. Nació en mayo, junio, julio, en agosto. 3 meses de nacido. 3 meses de nacido. Con 5 meses me conoció Liduvina, más o menos. La niña, o sea, la que tiene la niña ahora en los brazos. Tenía 3 meses, 5 meses de nacido. Dios se hace responsable de eso. Dios es fiel. Y Dios llama y nosotros obedecemos como si estuviéramos locos, pero no estamos locos. Sabemos quién nos llamó. Sabemos quién nos llamó. Y por eso vemos que obedece, a pesar de su fragilidad, y obedece él y toda su casa. Hermano, él y toda su casa salieron a la tierra prometida. No dejes a nadie en casa. Trae a tu gente. Ven con tu gente a adorar, aunque tengas que armar una caravana y te cueste trabajo llegar hasta aquí. El reino de Dios lo demanda. Tú y toda tu casa. Abraham salió él con toda su familia, todos los que pudo agarrar, hasta Lot, que era su sobrino. Venga para acá y vamos a la tierra que Dios nos ha mostrado. Hay que ir a adorar a Dios. Hay que ir a extender el reino de Dios. Hay que ir. Y así salió. Salió obedientemente, dice el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Se cree que es un lugar de adoración pagana, el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Quién estaba escuchando esta historia? El pueblo de Israel. Estaba los primeros que escucharon esta historia. El cananeo estaba allí. Cuando Abraham vino, el cananeo estaba allí. Ahora nosotros vamos y el cananeo está allí. Dice el verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Quiénes eran la descendencia? El pueblo de Israel. Aquí está la tierra. ¡Ey! Vamos a conquistar el reino de Dios. Esto es de Dios. Dios nos prometió esta tierra. Yo pregunto, ¿dónde nació Jesucristo? En esa tierra. En esa tierra. Dios, quien iba a ser de bendición para todas las naciones, debía nacer en esa tierra. Pero esa tierra había que conquistarla. Había que instaurar el reino de Dios ahí. Y habitaba el cananeo allí.
Había que entrar. Y está la palabra de Dios, la palabra sencillita. Alejandro, ¿qué tú crees? Había que entrar y el cananeo estaba ahí. Guerra. Guerra. Edificó allí un altar a Jehová. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Porque Dios le dijo, esta es la tierra tuya. ¿Qué hizo Abraham? Ah, es aquí. Aquí vamos a establecer el reino de Dios. Un altar para ti, Dios. Esta tierra es tuya. Hermanos, ese es el llamado de Dios. Dios nos llama a extender su reino. Dios nos llama a adorarle, a levantar altares a Él donde quiera que Él nos diga que debemos levantar altar. Ahí debemos levantar altar. Nosotros debemos entender algo muy importante. Cuando Dios llama a su iglesia y le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cómo obedecieron los apóstoles a ese llamado? ¿Cómo obedecieron los apóstoles al llamado de ir y hacer discípulos a todas las naciones? ¿Saben cómo obedecieron? Iban y plantaban una iglesia local. Plantaban una iglesia local. Iban y hacían discípulos en distintos lugares. Llegaban a Perico y hacían discípulos. Llegaban a los Jarabos y hacían discípulos. Y allí plantaban iglesias locales. Y esas iglesias locales, ¿qué hacían? Levantaban altares a Dios. Ahí se adoraba a Dios. Ahí se adora a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en todo lugar. Ir y plantar iglesias locales donde se levante un verdadero altar a Jehová. Donde Cristo se ha exaltado, donde la persona y la soberanía y el señorío de Cristo se ha levantado, donde Dios se ha escuchado, donde su palabra reine. Así levantamos un altar a Jehová en este día. Hoy la manera de levantar altares a Jehová es predicar el evangelio de Cristo en un lugar, hacer discípulos en un lugar y que esas personas sean adoradores al Dios verdadero, expongan la palabra del Dios verdadero y así adoren al Mesías prometido que vino y salvó al mundo y así se constituyan verdaderos altares y así el reino de Dios debe ser extendido a todos los lugares. De esa manera el reino de Dios debe ser extendido a todos los lugares. La manera en que Abraham debía establecer el reino de Dios era construyendo altares. Este es el lugar donde Dios debe ser adorado. Aquí debe ser un cordero sacrificado. Aquí debe ser escuchado nuevamente y prometido nuevamente que Dios va a salvar al mundo por medio de un cordero inmolado. Va a quitar el pecado del mundo. Hay perdón y reconciliación de parte de Dios para muchos en el mundo. Dios debe ser adorado aquí. Y así lo hizo. Levantó un altar a Dios. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, luego se pasó de allí a un monte al oriente, dice el versículo 8, de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. ¿Y qué hizo allí? Y edificó allí altar a Jehová. E invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Pero en aquel lugar él invocó el nombre de Dios. Ahora está el pueblo de Israel fuera de Canaán. Y dice, pero Abraham, Dios le dijo allí, dentro de la tierra de Canaán, que esa era su tierra, que era para su descendencia. Y allí levantó un altar. Y allí hubo adoración. Allí tenemos que entrar nosotros y allí tenemos que poseer nosotros esa tierra para Dios. Ir y hacer discípulos. Hermanos, Dios nos ha dado, no Canaán, todo el mundo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. El evangelio debe ser predicado a toda criatura. En Cuba y en todo el mundo. A nosotros nos ha tocado esta. A nosotros nos ha tocado esta isla. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro deber. Ir y predicar el evangelio en todas las naciones.
Y usted sabe que hay lugares que ya Dios te ha dado y sin embargo tú no quieres poseer. ¿Tú sabes qué lugar, a qué lugar me refiero? A tu propia casa. Tu propia casa. Hay personas aquí que piensan que deben ir y hacer discípulos a otros lugares, predicar en otros lugares y sin embargo en su casa no se lee la Biblia, no se levanta un altar a Jehová todos los días, semana por semana, año tras año. Si ya Dios te dio ese lugar, si ya tú estás en ese lugar, ¿por qué no hay adoración en ese lugar? ¿Por qué no hay adoración en tu casa? Allí se debe levantar altar a Jehová. Allí debe haber adoración a Dios. Allí debe haber lectura de la palabra de Dios e inclinación de nuestros corazones en adoración a Dios. Debe haber en cada hogar nuestro adoración a Dios. Ese es el lugar que ya Dios te dio. Allí hay que levantar un altar a Jehová. Todo lugar que Abraham le era señalado, él iba y levantaba un altar a Dios, porque ese era el lugar que a Dios le pertenecía. Cuando nosotros no hacemos altares familiares, nosotros simplemente estamos dejando de conquistar la tierra para Dios, los corazones para Dios. Estamos dejando de conquistar los corazones de nuestros hijos para Dios. Y déjenme decirle que si no los conquistamos para Dios, hay alguien que ya está en conquista allí. Nosotros debemos ir allí donde está todos los feos, los cananeos, los jebuseos y todos los feos esos en el corazón de nuestros hijos e implantar allí el reino de Dios. Y eso solo lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios. El llamado que Dios le hace a Abraham es ir a la tierra que él le mostró. Y él sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer ahí. Aquel lugar, declararlo y consagrarlo para Dios. Por eso levantó altares a Dios en todos los lugares donde llegaba. Esto es de Dios. Esto es parte del reino de Dios. Y así ocurrió. Gracias a eso se inspiró el pueblo de Dios para entrar a la tierra de Dios y allí conquistar el lugar que debió conquistar para Dios. Y gracias a eso es que hubo una cuna donde pudo nacer el Mesías. En esa tierra que fue conquistada, nació luego nuestro Salvador, quien ha sido bendición para todas las naciones del mundo. ¿Vieron lo importante de conquistar aquellos lugares que Dios nos llama a conquistar para Él, para su reino? Sí, es importante conquistar esos lugares. Si Dios te ha dado tu casa, ¿por qué no la tomas? No porque mis hijos, no porque mis sobrinos, no porque mis nietos. Dios te ha dado ese lugar. Poséelo. Tómalo para Dios. Levanta altares para Dios. Y luego vamos a conquistar entonces los de nuestros vecinos para la gloria de Dios. Nosotros sabemos que lo hacemos bien con eso. Vamos a conquistarlo para la gloria de Dios. Ahora, los versos del 10 en adelante nos hablan de Abraham descendiendo a Egipto y abandonando la extensión del reino. Sí. Abraham abandona la extensión del reino, sí. ¿Y ahora qué va a pasar con el reino? Si su hijo, si quien tiene que extender el reino se entretiene y se va del reino y resulta que cae en Egipto, ¿qué va a hacer del reino? Dice el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Quién es el que hace o el primer autor, la primera causa de todas las cosas? Dios. ¿Cómo es eso? A ver, pastor, entonces la causa de quien mandó a los malhechores a meterse en este edificio fue Dios. Bueno, indudablemente la primera causa es Dios. Él no impulsó a los malhechores aquí, fue su propio pecado, su propia codicia, su propia maldad quien los trajo hasta aquí, pero indudablemente eso estaba en el decreto de Dios. Sí. Yo sé que en la mente de muchos no cabe eso, pero es así. La Biblia lo dice que es así.
Dios es la primera causa. Entonces, esta hambre, ¿quién la causó? ¿Satanás? Dios. Y si fue Dios, fue para probar ¿qué cosa? Bueno, probablemente porque Dios es maestro matando varios pájaros de un tiro. Probablemente para disciplinar a los cananeos, porque el hambre era en Canaán, parece. Disciplinar a los cananeos, pero por otro lado, en la disciplina estaban también sus hijos allí. Estaba el llamado de él, aquel que él iba a bendecir estaba allí, y resulta que ahora tenía hambre también. Imagínense, ahí está Abraham con hambre, diciéndole a Dios, Señor, ¿tú no me ibas a bendecir? Lo que estoy pasando es un hambre tremendo, y miro para mis hijos, están pasando hambre, mis hijos, no tenía hijos. Mira para su mujer, tenía hambre, él estaba viejo ya. ¿Qué hago? Bueno, lejos de esperar en Dios, ¿qué hizo? No, aquí esto hay que resolverlo. Y tengo familiares en el extranjero, oye, mira que estoy pasando un hambre, pero no había familiares en el extranjero, había que irse para Egipto. Ahora, sin espiritualizar mucho las cosas, él dijo, bueno, ¿dónde hay comida? En Egipto. Se enteró por algún medio que había comida en Egipto. Y bueno, algunos comentaristas alaban el hecho de que no haya regresado a su tierra, no regresó a su tierra, fue a otra tierra, siguió hacia el sur. Y si usted sabe algo de geografía, ha visto el mapa, se va a dar cuenta que de Canaán había que irse hacia el sur para ir hasta Egipto. Y descendió a Egipto. Él descendió, algunos lo espiritualizan, pero queda al sur, queda hacia abajo, pudiéramos decir en cierta manera. El asunto es que va a Egipto. El profeta Isaías dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Indudablemente lo que debió hacer Abraham, lo que debió hacer era buscar al que lo había puesto allí. ¿Sí? Creo que sí, que lo que él debió hacer era en vez de ir a Egipto, decir, Señor, voy a Egipto. Señor, tú me puedes sostener aquí, tú me has dicho que me ibas a bendecir, que ibas a multiplicar mi descendencia, que ibas a hacer de mí una nación grande y ahora me vas a matar de hambre. No creo que así sea. Pero lo que se nos dice es que Abraham descendió a Egipto. Descendió a Egipto y resulta que casi siempre cuando cometemos un pecado, en este caso falta de fe, el hombre de fe, que la Biblia dice que es un hombre de fe, tuvo dudas de la provisión de Dios y salió a buscar comida donde había comido. Tuvo dudas y salió a buscar comida por sus medios. Y como tuvo duda y un pecado engendra otro pecado, cuando llegó a la tierra, miren lo que dice el versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, oye, yo no me había fijado lo hermosa que eres. Ahora resulta que por primera vez se da cuenta que su mujer es hermosa. Eso nos pasa muchas veces. Eso es muy de humanos. No nos damos cuenta de que nuestra mujer es hermosa hasta que vemos que otros hombres la rodean y la están mirando. Qué desgracia la del ser humano, Esto es un mal que veo en los hombres. Se codician otras mujeres, aunque sean 10 veces más feas y en buen cubano más mala que la de él. Pero como no es la de él, la codician. Y entonces la de él es codiciada por otros. Qué horrible, Ahí estaba Abraham, dándose cuenta que iba a llegar a una tierra y mira a Sara y dice, oye, realmente eres hermosa, Sara, pero vas a ser un problema para mí. Miren lo que hace, teme. Ahora teme temores que se le ocurrieron a él nada más. A él nada más, pero temores. Porque un pecado engendra otro pecado y otro pecado. Dice, aconteció que cuando estaban para entrar, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, mira cómo empieza ya a divagar, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, ya le estaba muerto y todo, y me matarán a mí, a ti te reservarán la vida.
Mira tú, el hombre sabía hasta el futuro. Ahora pues, di mentira también. Temor, primero dudas de la provisión divina. Segundo, temores al hombre, que si me matan, que si todo. Y ahora pues, ahora vienen mentiras. Di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció cuando entró Abraham a Egipto, en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, eso era una realidad, la única realidad era esa, que era hermosa. Lo otro era fantasía, que era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Claro, si tú dices que es tu hermana, la llevan, por supuesto, donde está Faraón. E hizo bien a Abraham, o sea, Faraón hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Más Jehová, menos mal. Hermano, ¿de qué depende la extensión del reino de Dios? De la fidelidad, la fe y la fortaleza de los hombres de Dios. No, mi hermano. No, nunca ha sido así. Ni con el santo Abraham. Dios. Dios defendió a Abraham a pesar del pecado de Abraham. Eso es una verdad, hermano. Es una verdad tan firme que hoy tú y yo estamos aquí. ¿Usted se piensa que Dios me ha bendecido porque yo he sido el santo y inmaculado René? No, para nada. A pesar de mí. ¿Usted piensa que usted está ahí porque usted ha sido el santo inmaculado? No, yo sé que no. Es a pesar de usted. Dios lo ha sostenido. Dios los ha cuidado. Dios los ha fortalecido. Dios ha sido fiel a pesar de nosotros. Esa es la verdad en relación a cada uno de nosotros, comenzando de aquí, desde aquí. Esa es la verdad. Yo he sido frágil, temeroso, incrédulo, mentiroso. Él ha sido fiel. Esa es la verdad de aquellos que son llamados a extender el reino de Dios. A Dios le ha placido contar con hombres frágiles para extender su reino. A Dios le ha placido. Y así su nombre ha sido mucho más exaltado. Porque es Él y solo Él y nada más que Él. Dios, más Jehová, hirió a Faraón para que no se atreviera a acercarse a Sara. Porque Sara debía ser la madre de Isaac. La madre del que iba a tener en sus lomos al Mesías. Debía ser Sara. Así que no te atrevas. Fíjense cuántas cosas hizo Abraham. Miren cómo puso en peligro la simiente de la mujer. La puso en peligro, lo puso en manos de Faraón. Faraón pudo acostarse con Sara en cualquier momento por la flaqueza de Abraham. Pero Dios es Dios. Y obra de manera misteriosa. No sabemos qué le pasó a Faraón, pero algo le pasó. Dice, aconteció que dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa, verso 17, con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Empezaron a haber plagas, no sé de qué tipo, pero Faraón dijo, ¿y esto qué cosa es? Algo pasa aquí. Dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? O sea, no solamente hubo plagas, Faraón le quedó clarito qué era el asunto. Le quedó clarito. Y a veces nos sucede esto. A veces nos sucede esto. Que estamos tratando con personas que pensamos que son inconversos. Y como son inconversos, son perversos. No, cuidado. A veces algunos inconversos nos dan lecciones. Nos dan lecciones de honestidad. Nos dan lecciones de alguna moralidad que por la gracia de Dios tienen. Pero todo parece indicar que este faraón dijo, a mí me está pasando, esto que está pasando es raro. Y
de alguna manera Dios le revela a Faraón que era por causa de Sarai, quien era mujer de Abraham. Y ahí encuentras a Faraón que le dice a Abraham, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Verso 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Me lo tuvo que decir Dios. Y por poco me mata antes. Hermanos, Dios defiende su reino. Dios defiende su reino. Dios defiende su reino. No debemos olvidar eso. Dios va a defender su reino aunque el hombre lo ponga en peligro. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Dice el faraón a Abraham, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Por poco la tomo por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Dónde están los que iban a matar a Abraham? Eso se le ocurrió en su mentecita temerosa nada más. Tómala y vete. Y le dijo más, y pasó más. Dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, o sea, cuidado con tocarlo. Y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y hermanos, yo les quiero invitar a ver cómo la extensión del reino sigue a pesar de esto. En los versos que siguen, en el capítulo 13 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta hacia Betel una vez más, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Gai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. A pesar de Abraham, el reino de Dios se extiende. A pesar de mí y de ti, el reino de Dios sigue extendiéndose. ¿Serás tú, seré yo, uno de los bienaventurados que están siendo llamados a extender el reino de Dios? Qué gran privilegio. Que Dios nos llame, nos salve a nosotros, salve a muchos alrededor de nosotros, pero además nos llama a extender su reino por toda la tierra. Qué gran privilegio. ¿Estás siendo llamado a dejar el mundo? Porque ese es el llamado que Dios hace. Nunca Dios llama a extender su reino y que ese llamado implique que tú sigas gozándote y revolcándote en el mundo. No. Dios llama a salir del mundo y de todo lo que el mundo implica para extender su reino. Hermanos, el mundo no hace feliz a nadie. El mundo no llena de vida a nadie. El mundo trae muerte, pecado, miseria. El pecado no hace feliz a nadie. Dios te saca de allí. Quiere sacarte de allí, te va a sacar de allí. Su llamado es a salir de allí. ¿Hay algo más importante para ti en este mundo que la extensión del reino de Dios? Déjame decírtelo otra vez. ¿Hay algo más importante para ti? Algunos aquí tienen dudas si son cristianos o no. Yo quiero ponerte a prueba hoy. Hazte esta pregunta hoy. Es muy importante, tiene que ver con tu salvación. A veces algunos creyentes piensan que algunas personas creen que son cristianos y ellos son muy importantes porque Dios los salvó. Ellos se creen muy importantes porque Dios los salvó. Recuerda que lo importante aquí es Dios. Dios, su reino, la extensión de su reino es importante. Su misericordia y bondad extendida por toda la tierra y que esa misericordia y esa bondad sea conocida y propagada por toda la tierra, eso es lo importante. Y que en esa misericordia y bondad extendida por toda la tierra se salven muchos, por supuesto.
Cada alma cuenta, cada alma es importante para Dios. Fíjense si es así que dio a su propio Hijo. Dios mismo se hizo hombre. El Hijo eterno se encarnó para salvarnos. Fíjense si son importantes nuestras almas. Pero la gloria suya, su reino debe ser invocado, predicado y extendido. Eso es importante. ¿Te interesa la extensión de su reino? ¿Te interesa? ¿Usted sabe por qué rompimos estas paredes y estuvimos trabajando aquí? Porque nos interesa la extensión del reino. ¿Usted sabe por qué techamos ese garaje y nos dedicamos a estar ahí? De hecho, se dedicaron otros más que yo a hacer eso porque nos interesa la extensión del reino. No es para la gloria de este local, de esta casita, donde se reúnen un grupito de personas aquí. Lo importante es el reino de Dios. Este grupo insignificante de personas de este pueblo es parte del reino de Dios en este mundo y en este pueblo. Lo importante es eso, la extensión del reino de Dios. ¿Te interesa la extensión del reino de Dios? Te debería interesar. Eso es medular en toda la escritura. La extensión del reino y las promesas de Dios. Aquí estaba prometido que el reino de Dios se iba a extender. Dios llamó a un hombre para eso. Dios se comprometió en que ese llamado iba a ser sólido y que él iba a cumplir sus propósitos, y así lo hizo. Hermanos, yo les quiero invitar a cantar juntos un himno y así terminar esta predica, cantando juntos este himno. Este himno nos habla de cómo se extiende el reino de Dios. Así, con llamados poderosos y con una fe firme a ese llamado. Una fe que confía simplemente en la grandeza de Dios. Una fe que confía en la fidelidad de Dios. No en nosotros, no en nuestra fortaleza, sino en Dios y su fortaleza. De Él depende la firmeza del llamado. Padre, gracias, gracias por el gran privilegio de ser llamado a extender tu reino. Concédenos, concédenos, Señor, por tus fuerzas, por tu gracia, por tu poder, acudir a ese llamado que nos hace, a ser fieles a ese llamado que nos hace y extender tu reino, Señor, en todo el mundo. Porque cuando esto ocurra, entonces será